Son los registros akáshicos y para qué nos sirven? Ese es el tema de nuestro live de hoy. Bienvenidas y bienvenidos a este live que es un poquito un back to basics. Hay mucha gente nueva en la comunidad y me gustaría poder como volver a los principios, ¿no? De qué son los registros akáshicos y cómo los podemos usar hoy en día, que hay muchas maneras. Entonces, para entender un poquito qué son los registros akáshicos, tenemos que entender el akasha. Si estuviéramos hablando de, por ejemplo, el internet, ¿no? Podríamos entender un poquito más esta base que sostiene a los registros akáshicos, porque los registros akáshicos son el sistema de información organizado que se asienta en el akasha. Una vez un consultante me dijo, cuando yo le estaba intentando explicar qué son los registros, me dijo, es como el iCloud o el Google Drive del alma. Yo le dije, claro, está buenísima esa descripción porque justamente lo que guardan estos registros es todo lo que tiene que ver con esa individualidad. Pero, como les comentaba, para hablar de registros akáshicos necesitamos volver a entender qué es el akasha. Akasha es una palabra en sánscrito que significa espacio. Esa es la definición que a mí más me gusta. Algunos la confunden con el éter, pero el éter es un elemento más. Es ese elemento sutil que lo une todo y que es la memoria de todo, pero el akasha va todavía más atrás de eso porque es la fuente de la que brotan todas las individualidades. Entonces, por ejemplo, en sánscrito también lo traducen como la gran memoria universal, como el cielo cósmico, y es en realidad la fuente, ¿no? Lo que le llamamos la fuente. Entonces, cuando hablamos de registros del akasha, de lo que estamos hablando es de un sistema de información que brota de esta fuente, en donde todo lo que tiene existencia, todo lo que tiene una forma material o inmaterial, surge de este akasha y graba todo su recorrido ahí, porque en realidad el akasha en sí es atemporal. El tiempo, están todos los tiempos de referencia dentro de este plano, ¿no? Entonces, para entender un poquito los registros, tenemos que entender que todo lo que tiene un alma es una individualidad. Todo lo que tiene una forma tiene ese código que le dio origen a esa forma, que nos habla de su propósito o de su función. Entonces es muy importante, para entender los registros akáshicos, entender este concepto de individualidad. Entonces, nuestras almas, cuando se separan, por así decirlo, de la fuente, que en realidad es una forma como muy humana de entenderlo, se les otorga este archivo akáshico o este archivo del alma, en donde va a guardar un montón de información, es más, toda la información que tenga que ver con ese alma o con esa individualidad. Entonces, cuando nosotros nos conectamos a los registros akáshicos, lo podemos hacer desde muchas formas, ¿no? Pero como en general se usa, es conectarnos a los registros de nuestra alma. Pero en realidad los registros akáshicos son esa gran matriz universal de información en donde está toda la información de todos los tiempos y de todas las formas. Entonces, es por eso que algunas personas que han tenido la capacidad y la función, por ejemplo, se han podido meter a ver los registros de, por ejemplo, otros momentos de la historia, o como hizo Rudolf Steiner, que se metió a toda la historia de Atlántida y de Lemuria, porque justamente desde el akasha podemos acceder
a toda esa información y sobre todo a la sabiduría, al para qué, al sentido, ¿no? Ahora les voy a explicar un poquito por qué se confunde registros akáshicos con vidas pasadas. Pero, bueno, lo que les estaba comentando es que toda la información de todo lo que existe está ahí, ¿no? Y nosotros hemos tenido la capacidad o la noción de que existe esta gran biblioteca universal que es intangible y a la cual nos accedemos sintonizándonos a esa velocidad o a esa frecuencia, y la hemos usado de muy diferentes maneras, ¿no? Entonces, a nivel histórico, nosotros hemos tenido todo un proceso como humanidad de conexión con estos registros. En realidad, hay fuentes muy viejas históricas, como por ejemplo las tablas Esmeralda de Thoth, bueno, ni hablar de los egipcios también, lo mencionaron, ¿no? En la Biblia se menciona, en el jainismo se menciona. Entonces, hace mucho que tenemos la información de que estos registros akáshicos existen, pero no siempre han estado abiertos al público, ¿no? Es como, han estado más como relegados, por así decirlo, a grupos de poder, porque en el pasado, bueno, así se manejaba la información tan poderosa como puede ser la información de los registros akáshicos, ¿no? Entonces, no cualquiera tenía acceso a los registros akáshicos, solamente los grandes iniciados o los grandes sacerdotes o sacerdotisas. Yo siempre digo que toda época y todo transcurso como de la historia tiene su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento nos tocaba que el aprendizaje a través de los registros fuera más a través de estos grupos de poder. Pero ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se empezó a abrir muchísimo todo este tema de, bueno, podemos todos conectar a lo espiritual, conectarnos a nuestra propia alma, podemos todos ser canales de nuestra propia guía. Y hubieron quienes defendieron como lo viejo, ¿no? Esta cosa de no solamente a través de la iniciación y solamente de ciertas maneras. Y hubo todo otro movimiento que abrió la posibilidad de que todos nos conectáramos. Después, mucho tiempo después, más o menos en los 60s o en los 70s, hubo esta, yo siempre digo que es una historia muy, muy bizarra, este encuentro entre una persona que se llamaba Johnny Prochaska y Mary Parker, y a él le habían entregado la oración para abrir los registros akáshicos, ¿no? Él dice que se le presentó en un sueño una señora que lo llamaba y un día se le demoró un avión y estaba, algunos dicen que en la Ciudad de México, dando vueltas como paseando, y se encontró a la señora, ¿no? Y dicen que la señora le da la oración. Bueno, sea como haya sido, fue Mary Parker, una ama de casa tejana, como ella misma se definía, la que tomó esa oración, y ella era medium y clarividente, y empezó a trabajar con otros mediums y otros clarividentes para establecer un sistema en donde cualquiera que quisiera se pudiera conectar a su archivo del alma. Cuando yo les hablaba al principio de este ejemplo que me dio mi consultante de el registro akáshico como el iCloud, creo que es muy interesante, ahorita que estamos todos tanto en la tecnología, usar ese ejemplo, porque realmente lo que hacemos cuando nos conectamos a nuestros propios registros o cuando decimos que abrimos nuestros registros akáshicos es justamente conectar nuestra personalidad, nuestra persona con ese archivo del alma o con esa nubecita. Y me gusta mucho la analogía, porque justamente los registros no están en ninguna parte física.
no es que los podemos ir a buscar o tocar, ¿no? O leer de un libro, sino que necesitamos hacer un canal de comunicación entre nuestra persona y ese archivo del alma que está en otra velocidad, ¿no? Es como decir, el iCloud, ¿dónde está? Es una nube de información, y para poder llegar a esa nube de información que está a una velocidad mucho más alta que la mía, a un código súper comprimido, yo necesito todo un canal que lo que me va a ayudar es a desdoblar esa información y hacerla entendible para mí, para mi ego, ¿no? Entonces, les decía hace rato que hay muchas maneras de usar los registros akáshicos. Acá pueden ir, si quieren, poniendo sus preguntas, escribiendo también lo que vayan queriendo, ¿no? Al final, o ahorita si puedo, se las voy contestando. Entonces, hay muchas maneras de usar los registros, no nada más para la parte individual. Les voy a contar un poco la parte individual y la parte colectiva para que conozcan un poquito para qué sirve, ¿no? Para qué abrimos nuestros registros, para qué nos conectamos. En este archivo de nuestra alma se va a guardar todo lo que tenga que ver con esa individualidad, todo el recorrido que haga, todos los aprendizajes, su esencia, su origen, digamos, del alma, su huella digital. Se va a guardar su plan para cada una de las vidas, se va a guardar ese servicio que viene a dar ese alma a cada una de sus diferentes vidas. Y sobre todo, lo más interesante que siempre podemos encontrar en los registros es el propósito. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? ¿Qué está aprendiendo mi alma a través mío? Entonces, a un nivel individual, o incluso también podríamos decirlo a un nivel colectivo, ¿no? ¿Cuál fue el aprendizaje de esta época histórica, ¿no? Para la humanidad? O incluso uno podría, por ejemplo, abrir los registros de un lugar o de un proyecto, ¿no? Entonces, pero siempre lo más importante que nos dan los registros son unos ojos, es una forma de mirar que en general no tenemos en la vida cotidiana. En la vida cotidiana el ego tiene la función de hacer una lupa y de atraerse a ciertas personas, a ciertas situaciones que tienen que ver con nuestro aprendizaje. Pero no podemos ver en general esa big picture de la que estamos hablando, ¿no? Porque justamente la función del ego es acotar, es enfocar, ¿no? Vamos a construir una personalidad que nos permita, por ejemplo, si yo necesito como alma aprender a desarrollar, por ejemplo, el pensamiento racional, voy a necesitar un ego que se vea atraído a lo científico o a lo matemático, ¿no? Entonces, digamos, la forma en la que trabajamos los registros puede ser muy variada y depende mucho el enfoque y cada escuela. Ahorita está un poquito de moda, o yo lo veo mucho en muchas escuelas, esto de, bueno, más que escuelas, como lectores, como de, bueno, te contesto la pregunta, ¿no? O se usan los registros para como calmar de alguna manera esa ansia que tenemos, porque justamente quien hace la pregunta es el ego, ¿no? Y la hace porque no sabe o porque sabe que no sabe de alguna forma, ¿no? Es bien interesante lo que pasa en una sesión de registros o cuando nos lo leemos a nosotros mismos, porque en el fondo siempre acabamos diciendo como, bueno, yo ya lo sabía, ¿no? O sea, hay algo como una confirmación de algo que en realidad ya sabíamos. Y esto es porque, claro que ya sabíamos, porque está en nuestra alma, porque en el fondo nosotros, incluso como egos, sabemos la verdad, ¿no? Pero cuando nos permitimos trabajar con los registros,
le damos a nuestra personalidad que está súper enfocada la posibilidad de tener una big picture mucho más amplia de dónde estamos. Y ese para mí es uno de los objetivos más importantes, ya sea de leerte a ti mismo o de que alguien te lea los registros akáshicos, ¿no? Es poder tener una claridad y unos ojos mucho más amplios de, a ver, ¿cuál es el propósito? Es muy lindo lo que pasa en una sesión. Bueno, yo tengo como una metodología y es la metodología que yo enseño en Akashic, en donde vamos transitando, ¿no? Desde la esencia del alma a, bueno, ¿qué aprendizajes ha tenido que hacer ese alma para poder aprender justamente a plasmar esa esencia? Y después, ¿para qué elige, según de dónde viene de vidas pasadas, para qué elige el plan del alma que elige en esta vida? ¿Para qué elige a sus padres, al lugar, a la época? Y la suma de todo eso, ¿no? La suma de lo que yo traigo a nivel esencial de mi huella digital del alma, que son dones esenciales, más lo que yo aprendí de vidas pasadas, más lo que yo estoy aprendiendo con mis retos en esta vida, todo eso tiene que ver con el regalo que venimos a dar al mundo, con un servicio también que viene a hacer nuestra alma a este tiempo y espacio determinados, ¿no? Entonces es muy bonito cuando recorremos todo lo que hay en el archivo del alma, cómo en general las preguntas que traen las personas o que traemos se responden solas, ¿no? Porque justamente al entender, ok, acá estoy y para esto elegí esta circunstancia, esto es lo que estoy aprendiendo con esto, hay como un entendimiento muy profundo de qué estamos haciendo y para qué estamos en donde estamos, ¿no? Entonces, hay personas que utilizan más los registros desde, bueno, necesito saber esta respuesta, ¿no? O quiero saber qué pacto del alma tengo con esta persona, o quiero saber qué aprendizaje tengo con este trabajo, ¿no? Yo siempre les recomiendo que cuando hagan preguntas a los registros, primero que nada se den un momento para sentir desde dónde viene la necesidad, ¿no? Desde dónde viene la necesidad de hacer esa pregunta y qué están esperando ustedes, porque ahí ya hay un montón de información. De hecho, antes de una sesión, por ejemplo, si ustedes se fueran a preparar para una sesión, yo les pido que hagan toda una serie de preguntas y solamente con ver cuáles son mis preguntas más importantes hoy, ya solamente con hacer ese proceso, hacemos todo un proceso de introspección que nos habla mucho de dónde estamos parados. Entonces, desde los registros, lo más interesante que vamos a poder como tomar o aprender es justamente el sentido. Si yo voy a ver, por ejemplo, por qué estoy teniendo problemas con mi pareja o en mi trabajo o por qué me siento de tal manera con un patrón que se repite, ¿no? Lo que nos van a mostrar los registros es el sentido profundo que tiene para nuestra alma estar experimentando lo que estamos experimentando. Ese es como para mí, uno de los como grandes bastiones del efecto de una sesión, llevarnos claridad en la información, claridad en esa big picture y en las pequeñas cosas, porque así como desde los registros podemos hacer preguntas súper existenciales, también podemos hacer preguntas muy concretas. Y yo siempre los motivo a mis alumnos a también incluir preguntas que tienen que ver con la vida cotidiana, hasta puede ser con cosas materiales, ¿no? Yo, por ejemplo, me acuerdo muy bien una vez que estaba en Australia y ya tenía justo el dinero para comprarme una computadora. Y una computadora usada, ¿no? Y entonces dije, bueno, voy a preguntar porque implicaba ir a juntarme con una persona que yo no conocía, literal como abajo de un puente, ¿no? En Sydney era como todo muy... podía llegar a ser peligroso en cierto punto
o no funcionar la compu. Y me acuerdo que me dijeron, sí, ve. Y sentí una certeza que por supuesto uno muchas veces duda, ¿no? Cuando recibe la información, pero esa vez no sentí ninguna duda. Y fue muy bonito porque llegué y era un ser divino el que me vendió la computadora, incluso me regresó a mi casa como a una hora de Sydney, y fue como una experiencia sobre todo confirmatoria, ¿no? Que son muy importantes cuando estamos como aprendiendo a confiar en nuestro canal. Y con esto lo que les quiero decir es que podemos preguntar desde cosas muy muy concretas hasta cuál es el origen de mi alma, ¿no? O cuestiones mucho más existenciales. Entonces, para mí, una parte importante de para qué nos sirven los registros es para tener esa claridad. Yo siempre les digo que después de una sesión de registros es muy importante que sí se vayan con esa... Es como si nos ordenara de alguna manera, porque al ego le da todas las herramientas y toda esa gran, ese gran mapa necesario para poder tomar decisiones. Al final el que toma decisiones es el ego. Entonces, mientras más claridad tenga el ego de qué está transitando para que el alma aprenda, más coherencia va a haber como en lo que vamos construyendo en la vida cotidiana. Y otra parte muy interesante que sucede en esto de para qué nos sirven los registros es una parte más frecuencial. Hay una parte que es más mental y más de un entendimiento como del ego, como les comentaba, y hay otra parte que no pasa por lo que entendí o lo que me quedó claro, sino que siempre les digo yo que cuando abrimos registros, ya sea para nosotros o cuando alguien nos lo abre, un poco lo que estamos diciendo es dando clic en el botón de aceptar, de actualizar el software, ¿no? Entonces, cuando abrimos el canal de registros, baja una información, que ni siquiera es una información, es como si fuera un nuevo baño de frecuencia, de actualización, para que justamente toda la información en nuestros cuerpos sutiles y físicos pueda reorganizarse. Entonces, lo que sucede muchas veces después de una sesión o después de que yo me abro mis registros es que, por ejemplo, incluso pasa mucho, ¿no? Primero yo les digo que lo vean como una lluviecita, como que primero interactúa con lo mental y la mente va a querer organizar y va a querer decir, ay, pongo todo esto en mis cajoncitos y le doy llave, ¿no? Pero en realidad una lectura viene a actualizar la estructura de tu pensamiento a una nueva, te viene a cambiar la lógica de tu pensamiento, ¿no? Es como el sistema operativo de alguna forma. Entonces, yo siempre les digo que es muy importante, como parte de la integración de una lectura de registros, no pensarlo tanto, dejarlo que se asiente, ¿no? Incluso distraer un poquito la mente para que esto realmente pueda tener el efecto mental que necesita tener. Después esta lluviecita de frecuencia sigue bajando al mundo emocional o al cuerpo emocional, y es muy interesante lo que sucede, sobre todo con los temas que uno va trabajando. Pasa mucho con parejas, con trabajos, con ambientes, con grupos de amigos, ¿no? Que yo me actualizo y regreso al lugar conocido y me siento diferente. Y puedo tener la conciencia de cómo me sentía antes y de cómo hay algo que ya no está en el mismo lugar que estaba. Y esto es porque en realidad es muy posible que hacía mucho que nosotros ya no estábamos resonando de la misma manera, pero no nos permitíamos darnos cuenta. Entonces, al actualizarse el cuerpo emocional, lo que sucede es que justamente nos vamos dando cuenta de dónde queremos estar y de dónde no, ¿no? De dónde resonamos y de dónde no. Y eso ayuda mucho como a ubicarnos en nuevos espacios que probablemente sean como más nutritivos para nuestra alma. Y después sigue bajando esta lluviecita de frecuencia
y se asienta en el cuerpo físico. Entonces, el cuerpo físico, que tiene todos nuestros registros, tiene que sacar la información vieja, meter la información nueva y reacomodarse. Por eso, a veces, en una sesión o cuando nos abrimos nosotros mismos, hay como sensaciones físicas durante y después, que yo siempre les digo que es normal, que es algo natural, ¿no? Que no hay que preocuparse, hay que dejar que el cuerpo con su sabiduría reorganice. Entonces, podemos usar los registros de esta forma a nivel personal y podemos trabajar muchísimos temas a nivel personal. Como les decía, desde los temas que van saliendo en lo cotidiano, ¿no? Como, hoy me peleé con el vendedor o con el, ¿qué pasó hoy? Con el del correo, ¿no? ¿Qué significa para mí eso, ¿no? ¿Qué información me trajo? Como también puede ser que yo quiera ver qué está pasando en este pacto del alma, cuál es el propósito de ese pacto, ¿no? O qué pasa con cierto patrón, o explorar un poquito mis vidas pasadas, que también lo podemos hacer, y qué hay de mis vidas pasadas que hoy tengo que recuperar o que hoy me está trabando. Entonces, hay muchísima información que podemos encontrar en los registros y también los podemos hacer desde otros puntos de vista, como por ejemplo, a mí me gusta mucho este trabajo de hacer lecturas a proyectos o como a grupos o a parejas, ¿no? Es como todo encuentro y todo proyecto, todo lo que tiene una identidad propia, una forma propia, tiene su propio registro. Entonces, por ejemplo, hace poquito les hice una lectura a una nueva sociedad, un nuevo proyecto que se estaba armando, y fue muy bonito porque fue poder cada uno de los socios y cada uno de los que estaba aportando, entender su lugar, entender el propósito del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas maneras en las que podemos usar los registros. Otra es, que a mí me gusta mucho también, que ahora lo vamos a volver a hacer, y quien se quiera sumar, bienvenido, que es la investigación colectiva, que es un poco lo que hicieron muchísimo los teósofos y los clarividentes de finales del siglo XIX, en los que se juntaban todo un grupo de canales, de canalizadores, y empezaban a investigar ciertos temas colectivos. Por ejemplo, al principio de la pandemia, cuando estaba muriendo mucha gente, nosotros nos juntamos y preguntamos, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el aprendizaje de esto? ¿Cómo podemos acompañar a los que se van, a los que se quedan, ¿no? También hicimos, por ejemplo, un grupo de investigación acerca de la función de las ballenas y los delfines, que estuvo increíble. Entonces, también podemos usar los registros para trabajar o investigar cuestiones más colectivas. Mucha gente, Tesla, Einstein, Jung, usaron los registros como una fuente de información conscientemente, ¿no? Canalizaron información desde ahí porque justamente pues ahí está toda la sabiduría. De alguna forma también me gusta a mí pensar que a medida de que vamos aprendiendo nosotros como almas a través de caminar aquí en la tierra, vamos contribuyendo a esa gran biblioteca de información. Y yo lo veo, por ejemplo, cuando hago una lectura y bajo y hay grandes sabidurías de ese alma que ha ganado grandes tesoros, digo, qué bonito poder tanto estar todo el tiempo aportando esa gran biblioteca de sabiduría como bajando, ¿no? La posibilidad de quizá incluso bajar hasta una sabiduría que otra persona generó. Entonces, bueno, más o menos ese es lo que les quería contar. Acá voy a leer algunas preguntas por si tienen también. Dice Pato: hola Bella, ¿cuál es la diferencia entre los registros akáshicos y las lecturas de aura? Bueno,
hay mucha diferencia porque en las lecturas de registros akáshicos tú vas a conectar con el archivo de tu alma y vas a ver más que nada el propósito, ¿no? Entender un poquito el para qué de tu aprendizaje. La lectura del aura, el aura es la combinación de alguna forma de la expresión de nuestros cuerpos sutiles y de nuestro cuerpo físico. Por eso cambia, ¿no? A medida de que cambian nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos físicos, nuestras sensaciones, va cambiando el aura. Entonces una lectura del aura es una foto, por así decirlo, o una visión de cómo estás en tu vida física y álmica en un momento en particular. Entonces es más descriptiva, ¿no? O sea, puede ser que estés teniendo más emociones de tal tipo o más conexiones de tal otro y entonces se presentan ciertos colores, pero tiene que ver con este plano de alguna forma y es una manera de leer un poquito el estado también del alma en los cuerpos sutiles. En cambio, los registros lo que te van a decir es ¿para qué estás donde estás? ¿Para qué estás experimentando eso? Estamos hablando de otro plano frecuencial muchísimo más veloz en el de los registros que da origen a esa situación del aura, ¿no? Entonces son bastante diferentes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Espero haberme explicado. Ya saben que si tienen dudas, siempre pueden también escribirnos. Y les cuento que este domingo, estoy muy emocionada, empezamos un nuevo grupo de Alma Adentro, que es un curso de 6 semanas en donde justamente aprendemos a leer los registros, hacemos todo un viaje por el archivo del alma y la verdad es que es de mis cursos favoritos porque es muy bonito ver el florecimiento que se da, las conexiones, el grupo, ¿no? Entonces, bueno, muy invitados, todavía hay cupo, empezamos el domingo y ya con el introductorio, pero incluso se pueden sumar hasta la siguiente semana. Justo estaba hablando de eso y Dalila preguntó si tengo algún curso en puerta. Sí. Gracias a ti, Pato, por la pregunta. Por cierto, hay un ebook que hicimos cortito, muy al pie, digamos, de todo esto que les acabo de contar, que es un ebook gratuito para la comunidad. Ahorita se los voy a dejar en Stories para que lo puedan descargar y viene toda la información también acerca de qué son los registros, para qué sirven, ¿no? Así que ahí se los dejo. Y bueno, ojalá que nos veamos en Alma Adentro. También están nuestras prácticas, acuérdense, cada mes hacemos una práctica. La que viene, como es ya todo el momento de Escorpio y Día de Muertos, vamos a trabajar con conectar con la energía de la muerte y conectar con nuestros seres queridos que también son parte de nuestros guías. Entonces eso es lo que vamos a estar trabajando el 27 de octubre. Es la práctica abierta, sepan o no sepan registros, pueden entrar siempre a nuestras prácticas comunitarias. Y ya pronto también les comento que vamos a lanzar la nueva convocatoria de la formación de lectores, que esa es a nivel profesional, para formación de lectores de registros akáshicos a nivel terapéutico. Y dura 8 meses y va a ser el año que viene, pero bueno, ya vamos a sacar las fechas para que se puedan ir organizando. Dice Dalila, ¿para tener info del curso lo podemos revisar en algún lado? Sí, claro. Ahorita está en nuestro Linktree seguramente, pero si no, ahora me lo anoto y te lo mando. Mira, acá hay una pregunta muy buena. ¿Qué tanta seguridad tenemos de conectar con los registros y no jalar energías del bajo astral? Dice Angelum.
es buenísima pregunta. Tenemos toda la seguridad, ¿no? En ese sentido, porque estamos conectando. Cuando nosotros abrimos registros, estamos haciendo un canal de luz a través de una oración, lo hacemos a la apertura, y hacemos un canal de luz que va directamente a nuestro archivo del alma, en donde expresamos que solamente los seres que sean parte de nuestro archivo del alma pueden participar en ese proceso, y solamente la información que viene de nuestro archivo del alma y que sea para nuestro mayor bien, es decir, que necesitemos nosotros ahora, pueda bajar por ahí. Entonces, el verbo, la oración, tiene un poder muy grande y genera este gran tubo de luz. De todas maneras, nosotros hacemos siempre como varias preparaciones y entramos en una frecuencia en la que no vamos a conectar con estos seres. Es como decirte, el cablecito no pasa por ahí, ¿no? O digamos sí pasa por el astral, pero está totalmente sellado a estas interacciones. Ahora, si llega a pasar eso, si alguien se comunica con una entidad del bajo astral, tampoco hay que tenerles miedo, son parte de nuestra vida, son parte de la existencia, ¿no? Y siempre hay maneras de poder decir, no quiero, ¿no? Yo siempre les digo, ténganle más miedo a los vivos que a los muertos o a las entidades, porque realmente si nosotros ponemos un límite es mucho más difícil que ellos entren. Pero de todas maneras, para eso usamos la vela y tenemos toda una serie como de elementos más ritualísticos para asegurarnos de que eso esté sellado. Pero es muy bonito el canal de los registros, es muy puro en ese sentido, porque tiene una función, ¿no? Es como decirte, el tren tiene la función de llevarte de acá hasta acá por tierra, no va a volar, ¿no? Entonces, no va a suceder que puedan entrar estas otras entidades, porque no es la función de lo que estamos haciendo. Sin embargo, hay mucha gente que tiene en su propio servicio del alma o en su propia resonancia la necesidad de conectar con esos planos, y está bien, solamente ahí sí hay que aprender a manejar eso, ¿no? Después estaba... hola Tania. Dice, no sé si ya dijiste, pero ¿cómo es el proceso de aprender registros? ¡Ay, qué pregunta! Bueno, podríamos hacer un live y que nos cuentes tú cuál es el proceso, porque bueno, ha sido muy lindo tu proceso, Tania. El proceso de aprender registros es un poquito el proceso de reconectar con tu propio canal. Cada quien tiene un canal diferente de conexión con sus registros y con sus guías espirituales. Cuando nosotros decimos voy a leer o abrir mis registros, lo que estamos diciendo es que vamos a hacer una oración para abrir este canal de luz, que lo van a componer todos los seres que sean parte de nuestro equipo del alma. Nuestros maestros, guías, seres queridos, animales de poder, ángeles, arcángeles, cada quien tiene un canal diferente. Hay personas que tienen canales súper galácticos y otras más angélicos y otra es la abuelita, ¿no? Son nuestros mensajeros y es nuestro propio canal de comunicación con nuestra alma. Entonces, el proceso de aprender a leer registros tiene mucho que ver con aprender a conocer el lenguaje de nuestra alma. Muchas veces hay personas que dicen, no, es que a mí no me baja nada, porque, y te dicen, pero como que me dolió aquí o sentí así como un cosquilleo, ¿no? Y quizá es porque tengan un canal mucho más físico. La idea es desarrollar todos nuestros receptores de información. Nosotros como seres humanos en este momento estamos como despertando órganos de percepción que teníamos, pero que no estaban formados o despiertos porque no los habíamos necesitado. En este momento mucha gente está empezando a ver, a sentir, como a tener diferentes tipos de impresiones del mundo de lo invisible, ¿no? De lo que no se ve,
con los sentidos físicos. Entonces es un proceso muy bonito porque lo que vamos haciendo es aprendiendo a escucharnos, a escuchar a nuestra propia alma, escuchar cómo nos habla cada guía, ¿no? Y es un proceso, el primer módulo de justamente de Alma Adentro, el curso que va a empezar el domingo, bueno, no el primer módulo, pero yo le llamo el ABC, ¿no? Y es porque justamente aprender a leer registros akáshicos es como aprender a leer. Muchas veces nos van llegando como, me llega una imagen, me llega una sensación, me llega una palabra, y hay gente que dice, no, esto no tiene sentido. O sea, ¿cómo conecto el tigre con la bailarina, con el soldado, con un dolor acá, ¿no? Y todo el proceso se trata de ir aprendiendo a hilar la información. Así como de chiquitos teníamos que aprender primero las palabras y primero las letras y luego las palabras y luego las oraciones y los párrafos, bueno, lo mismo pasa con nuestro canal. Y lamentablemente no hemos tenido una educación que nos sensibilice, al contrario, tenemos una educación todavía muy materialista, en donde todo lo que no se pueda ver ni tocar queda fuera de la ecuación de lo real, ¿no? Es como si yo no lo puedo comprobar y por ende controlar, no existe, ¿no? Esa es la mentalidad cientificista, materialista que tenemos todos, querramos o no, es parte de dónde venimos, de cómo está cableado nuestro cerebro, y ahora estamos haciendo un puente, una bisagra a una nueva forma de pensar y a una nueva forma de percibir que incluye mucho más allá de lo que no se puede, de nada más de lo que se puede ver y tocar, ¿no? Entonces, el proceso de aprender a leer registros, pues es muy, tiene que haber mucha paciencia y mucha curiosidad. Y el grupo en eso ayuda mucho. Hay mucha gente que a veces me dice, ay no, pero yo quiero que me enseñes a mí nada más, ¿no? Como yo sola. Yo les digo, es que el grupo tiene una magia particular que hace que tú puedas ir obteniendo confirmaciones en los intercambios. A veces es difícil o da nervio, ¿no? Pero todo el proceso que se va dando en los vínculos del grupo, cómo voy descubriendo, no, ay, esta siento que es mi amiga del alma, o esta me dijo esto en una sesión y fue verdad, ¿no? O yo le dije y resultó que sí le atiné, ¿no? Son como cosas que por ahí dicen los alumnos, y yo también lo he vivido, y que son fundamentales, como todo para los seres humanos. Yo creo que sin el grupo, sin la red, no hay profundidad en el aprendizaje. Entonces, bueno, eso es un poquito como el proceso, y bueno, por supuesto hay muchas herramientas que nos ayudan, porque no se trata solamente de obtener respuestas, ¿no? De poder escuchar a los guías y decir, sí, me respondieron y ya tengo mis respuestas y ya me quedo tranquilo, sino es de ir desarrollando una sensibilidad, ir activando nuestra antena cada vez más. Y para eso hay muchas técnicas que nosotros usamos en las que vamos preparando el cuerpo físico, la mente, incluso la emoción, para poder estar en un estado adecuado para ser sensibles al canal. Hoy en día, con el ritmo que llevamos y con todo lo que hacemos y pensamos en un solo día, estamos en una frecuencia que nos cuesta mucho hacer el switch. Por un lado nos cuesta menos que antes, porque está más sutil todo, pero por otro lado nos cuesta más, en el sentido del foco, de la atención, de la paciencia, de el estado inclusive cerebral que hay que tener para poder acceder a esa información. Entonces hay meditaciones, hay movimientos, hay ejercicios que son buenísimos, músicas, ¿no? La idea es que cada quien también vaya encontrando qué lo conecta y cómo se conecta, ¿no? Así que bueno, más o menos creo que eso es lo que les quería contar. Dice,
Dice Pedro, me gustaría saber sobre mis registros, pero no sé cómo hacerlo, o sea, conectar yo mismo. Bueno, Pedro, tienes que aprender. Es como ir a la escuela, ¿no? Un poquito. Porque, bueno, en realidad todo el tiempo estamos conectados con nuestros registros. Ojo, ¿no? Eso es importante aclararlo. Pero no conscientemente. Muchas veces estamos lavando los platos o haciendo algo de mucha concentración y nos llega un mensaje, ¿no? O vamos por una calle y nos dicen, no, vete por allá. O alguien nos está hablando y te dicen, no, eso no es verdad. No, hay como mensajes todo el tiempo que vamos captando porque nosotros, para empezar, somos nuestro registro encarnado, ¿no? Somos una manifestación de ese registro y el canal y nuestros guías espirituales están siempre ahí. Pero la cosa todavía es aprender a escucharlos. Yo creo que va a haber un momento en donde va a estar mucho más fluida esa comunicación y no vamos a tener que hacer tanto ritual para poder conectar, ¿no? Pero por ahora sí es importante aprender y sobre todo los procesos de aprendizaje. Hay como mucho en el tema de registros, lamentablemente hay mucho esto de, bueno, te doy un curso de un par de horas y bueno, vas a tu casa y ya está, ya tienes la herramienta, ya eres lector, a ver cómo le haces, ¿no? Y hay una gran necesidad de acompañar ese proceso porque es un proceso de despertar espiritual que mueve cosas en nuestra vida íntima, ¿no? En nuestra forma de pensar. Entonces, el grupo y el que sea, por eso, o sea, por ejemplo, que va a ver el alma adentro, el que empieza ahora el domingo, son 6 semanas, ¿no? Entonces, cada vez siempre lo voy extendiendo más, pero porque de verdad se necesita tiempo para aprender a conectar, ¿no? Y se necesita alguien que te vaya guiando y a la vez pares, compañeros, que puedan compartir el proceso contigo. Pero sí se necesita un contenedor, porque en general hacerlo solos puede ser muy fuerte, incluso a veces hasta fuertemente desestructurante para la psique, ¿no? Yo por eso empecé a hacer los cursos más largos o empecé como a diseñar esta idea de que sea un proceso porque veía que mis compañeros que aprendieron registros conmigo a veces uno hasta una vez tuvo un brote, ¿no? O sea, como que no sabían qué hacer con esa información y no tenían a nadie que los acompañara, ¿no? Entonces por eso es la idea de que sea así para que sea mucho más amable y profundo a la vez. Dice Carmín, creo que una vez accedí a la biblioteca dentro de mí, pero ya estando ahí, ¿cómo se pregunta? ¿A quién? ¿A mí misma? Ay, me encanta. Claro, en realidad nos estamos preguntando a nosotros mismos, pero depende con quién te identifiques cuando dices mí misma, ¿no? Porque acá le estamos preguntando a tu alma, que es una individualidad, pero es una individualidad mucho más amplia que yo, por ejemplo, Tamara, o tú, Carmín, ¿no? Entonces estamos consultando con una sabiduría que es mucho más amplia que la que nosotros podemos tener nada más acá desde la visión limitada que tenemos. Por eso nos amplía tanto, pero a la vez hay algo cuando hacemos nuestra propia lectura o alguien te lee, donde dices, sí, claro. Es muy difícil que alguien que realmente te lea los registros o si tú realmente estás conectando, que no tengas esta sensación de, claro, lo entiendo perfecto. Y incluso si te pones a reflexionar un poquito en la necesidad de preguntar, ¿no? O sea, ¿por qué yo, Tamara, por ejemplo, quisiera preguntar algún tema, por ejemplo, con mi papá o con mi mamá, ¿no? Cuando surge la pregunta, es porque en realidad yo ya tengo la respuesta, yo ya sé que esa respuesta existe. Entonces, ese lugar de origen de la pregunta en el fondo es al que viajamos con los registros akáshicos. Por eso hay una sensación muy fuerte de verdad y de expansión cuando lo hacemos. Bueno, acá dice cómo conectar al canal.
¿cuánto tiempo debemos hacer primero nosotros para poder leer a los demás? Esa es súper buena pregunta, María Laura. Bueno, depende a qué escuela vayas, ¿no? O sea, es que realmente, lamentablemente, no hay buenas escuelas de registros. Hay muy pocas en donde hay justamente una seriedad en el proceso, porque para aprender a leerle a otra persona, primero yo tengo que haber hecho un proceso personal con mis propios registros y tener muy claro mi canal. Y después hay que aprender a entender que es un vínculo terapéutico de alguna manera. Por más que no seamos terapeutas nosotros, estamos trabajando con otro. Y hay toda una responsabilidad muy grande al ponerte al servicio como lector de registros, porque estás trabajando con el alma de la persona, ¿no? Entonces estás tocando un lugar súper íntimo. Por ejemplo, nuestra formación dura 8 meses y hay que hacer varios pasos, ¿no? Son 8 meses en los que vamos trabajando muy profundo, y ahí sí también se involucra mucho lo teórico, porque es importante tener idea de qué estamos haciendo, de cuál es el viaje del alma, cuál es la vida del alma, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Cómo se crea el nuevo plan de encarnación? ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué transita el alma lo que transita? Entonces, es todo un proceso de aprendizaje y de práctica, mucha práctica. Para aprender a leer los registros al otro, lo mejor es practicar, ¿no? Y tener, por lo menos así me gusta a mí porque es mi estilo, pero una estructura clara de una sesión, ¿no? En donde podamos no solamente responder las preguntas de la persona, sino darle esta visión mucho más amplia. Entonces, en nuestro caso es 8 meses en donde vamos a hacer ciertas prácticas con nuestros compañeros y con nosotros, y luego hacemos un servicio social de 15 sesiones y una tesis y una supervisión. Y ahí te gradúas, ¿no? Para poder leer a los demás. Dice Adriana, desde que me hicieron mi primer registro, mi vida ha empezado a cambiar y a vibrar en positivo. ¡Wow! ¡Qué bueno, Adriana! Me encanta. Me encanta esos testimonios, leerlos. Ok, dice acá Pedro. Antes me llegaban muchas ideas y una que otra visión, pero pensaba que solo era mi imaginación. Bueno, es muy común esto de confundir, ¿no? ¿Qué es lo que yo estoy generando de imágenes como Tamara desde mi mente inferior y qué es lo que estoy recibiendo? Porque la mente es uno de los grandes receptores de información que tenemos que entrenar para que se vuelva un proyector de las imágenes del alma y no un productor. Esa distinción es la pregunta más común, ¿no? Todos cuando empezamos a leer es como, uy, ¿me lo estoy inventando o de verdad es así, ¿no? Entonces, eso es práctica, confirmaciones, ¿no? Ir sintiendo, sobre todo en el cuerpo, cómo se siente cuando baja una información que es certera y que viene de ese lugar en específico y cuando no. Muy bien, queridos y queridas, muchísimas gracias por sus preguntas, siempre me ponen muy feliz. Gracias por estar acá, nos vemos pronto en cualquiera de las actividades y bueno, acá seguimos. Espero que les haya aportado en algo este live. Creo que es muy importante, por lo menos para mí en mi camino, como compartir esta herramienta que es tan clave en la era en la que estamos, ¿no? Es muy importante tener esa autonomía espiritual, el saber que nosotros mismos podemos obtener justamente esa guía que estamos buscando y esas certezas y esa coherencia. Entonces, bueno, creo que espero haber aportado en algo a eso con este live y les deseo una bonita noche, día, lo que sea, en donde estén y muchos cariños.